Grupo número 1, tutoría 8. ¿Qué aprendí? En esta clase aprendimos del método de interpolación mediante diferencias divididas de Newton. En este método podemos conocer dos puntos que no necesariamente son equidistantes. Estas diferencias son coeficientes que representan los cambios progresivos que existen entre los valores de una función en distintos puntos. Se calculan recursivamente a partir de valores conocidos. En la primera imagen se puede ver la forma lineal, es decir, que se calcula entre dos puntos y el coeficiente calculado viene a ser la pendiente de dicho punto. En la fórmula cuadrática se calcula el valor de los coeficientes en 3 puntos y en la cúbica en 4 puntos y así sucesivamente hasta los n términos que necesitemos. En la primera imagen se puede observar cómo sería describir la fórmula compacta y la fórmula expresada completamente de las diferencias divididas. La primera nos da la fórmula de la diferencia de primer orden, es decir, un polinomio lineal que representa una recta que pasa por dos puntos. En la siguiente es la de segundo orden, que viene a ser un polinomio cuadrático, que por lo general representa una parábola que pasa por tres puntos dados. Y en la siguiente se observa cuando se tiene n puntos, que va a ir desde una x inicial hasta xn, que sería el punto final que vamos a tener. También podemos observar que este es un sistema triangular. Al ordenar las diferencias divididas en base a los puntos calculados, podemos ver que en la primera imagen se forma un triángulo isósceles, que se va desglosando desde el último término que tenemos hacia los primeros. Y en la imagen de al lado se puede observar también que al ordenar, subir los rangos calculados, se puede formar un triángulo rectángulo, que igual tiene la misma función de irse desglosando y ver de dónde sale cada fórmula. Las ventajas que presentan este método es que, a diferencia de los otros, no requiere que los valores estén igualmente espaciados. Otra ventaja es que se puede actualizar fácilmente. Si se desea agregar un nuevo punto, solamente se necesita calcular la nueva diferencia dividida de orden superior y agregar un término adicional. Hoy vamos a hablar sobre dos métodos muy usados en métodos numéricos, la interpolación lineal y la interpolación polinómica. Primero, la interpolación lineal se utiliza cuando tenemos dos puntos conocidos que queremos estimar un valor intermedio. Supone que la función entre esos puntos cambia de forma lineal, es decir, forma una recta. Su fórmula es sencilla y nos da una solución rápida, aunque no tan precisa si la curva es irregular. Es la siguiente fórmula que tenemos. Por otro lado, la interpolación polinómica se usa cuando tenemos tres o más puntos. Aquí se construye un polinomio que pasa exactamente por todos ellos. Esto permite que el ajuste sea mucho más preciso, sobre todo cuando los datos presentan curvatura. Sin embargo, también requiere más cálculos y pueden ser más sensibles a errores si se usan muchos puntos. Esto es un ejemplo de cómo podemos aplicar la interpolación en ingeniería civil. Sirve para encontrar la densidad seca óptima de un suelo según el contenido de su humedad. En este caso, el objetivo es predecir la densidad seca cuando la humedad es del 12%, pero no tenemos ese dato exacto, solo tenemos los resultados para 10%, 11% y 13%. Lo que hacemos es aplicar el método directo, que consiste en ajustar un polinomio cuadrático que pase por esos tres puntos. Luego simplemente reemplazamos el valor de humedad, en este caso 12%, en ese polinomio. Finalmente obtenemos un valor estimado de densidad seca sin tener que repetir el ensayo en laboratorio, lo que nos ahorra tiempo y recursos de obra. Tenemos algunos ejemplos aplicados en la ingeniería civil. Por ejemplo, tenemos que la interpolación se aplica para estimar valores entre datos conocidos. En la geotecnia, los asentamientos de cimentaciones, a partir de registros de asentamientos bajo cargas específicas, se puede predecir el comportamiento entre otras cargas usando interpolación.
En estructuras, la relación carga-deflexión de vigas se obtiene en laboratorio. Si se quiere saber la deflexión por una carga que no fue medida, la interpolación permite estimarla con precisión. También en materiales como acero o asfalto, el módulo de elasticidad varía con su temperatura. Usando datos distintos a temperaturas, podemos interpolar y conocer el módulo en condiciones específicas de trabajo. En otras ramas también tenemos en hidráulica, pues permite estimar la altura de agua de una presa en momentos donde no se tiene registros usando datos previos cercanos. En el transporte, si se conocen los flujos vehiculares a ciertas horas, se puede estimar el tráfico en una hora intermedia. Esto es útil para mejorar una planificación vial. Y finalmente, en geotecnia, durante los ensayos por el método Proctor, la interpolación ayuda a estimar la densidad seca del suelo para un contenido de humedad no probado, lo cual optimiza el diseño de rellenos y plataformas. Bueno, este es un ejemplo de interpolación cuadrática aplicada al ensayo Proctor modificado, que es un ensayo de mecánica de suelos, que nos permite ver el comportamiento del suelo bajo compactación. En el laboratorio de mecánica de suelos, pues se realiza este ensayo para analizar la relación entre el contenido de humedad y la densidad seca, donde al 9% de humedad la densidad seca va a ser de 1.69, al 11% de humedad la densidad seca va a ser de 1.82 y al 13% de humedad la densidad seca va a ser de 1.78. Bueno, tiene como objetivo esto estimar la densidad seca para una humedad del 12%, ya que no fue medida directamente. Esto se hace porque a veces en el campo el suelo se compacta con una humedad diferente a la que se ensaya. Por eso se puede precedir la densidad al 12% para permitir verificar si esa compactación cumple con los parámetros sin repetir el ensayo. Aquí se aplica el polinomio de cuadrático de Newton, que se usa 3 puntos conocidos para estimar el intermedio. El valor inicial va a ser 1.69. Se calcula la pendiente entre el primero y el segundo y va a ser que B1 es igual a 0.65 y finalmente el ajuste de la curvatura, que es B2 igual a menos 0.02125. Estos valores se sustituyen en la fórmula y se evalúa con x es igual a 12. Y según la fórmula aplicada tenemos que el resultado va a ser que la densidad seca esperada para el 12% de humedad es igual al 1.82 gramos sobre centímetros cúbicos. Este valor nos va a permitir saber si el suelo fue bien compactado en condiciones reales. La interpolación cuadrática es una herramienta matemática sencilla pero poderosa que nos ayuda a tomar decisiones técnicas confiables sin repetir ensayos. Conclusiones sobre este tema. La interpolación es una herramienta fundamental en análisis numéricos para construir funciones que pasan por un conjunto de puntos conocidos. En este contexto, los polinomios son la opción más común por su simplicidad para evaluarlos, derivarlos e integrarlos. El método de diferencias divididas de Newton facilita la construcción de estos polinomios y es especialmente práctico porque nos permite añadir nuevos puntos sin rehacer todo el cálculo desde cero. Cuando trabajamos con pocos puntos podemos usar interpolación lineal o cuadrática según el grado de precisión que necesitemos. Aunque estos métodos son muy útiles, debemos tener cuidado al usar polinomios de orden alto, ya que pueden generar oscilaciones inesperadas. Por eso siempre hay que evaluar el contexto antes de elegir el grado del polinomio interpolado.